y vamos a dedicar un rato a las preguntas. ¿Cómo puedo obligar a mi cliente a usar el FCA en lugar de FOB? Bueno, antes decíamos que lo ideal en el tráfico de contenedores es utilizar los Incoterms de contenedores, el FCA y no el Incoterm FOB. Pero el vendedor puede estar muy convencido de esto, pero no está solo en la operación, hay un comprador. ¿Por qué no se utiliza, si realmente el tráfico de contenedores el FCA es el adecuado, por qué sigue utilizándose el FOB? En primer lugar, por, dijéramos, la inercia. La inercia es la fuerza más difícil, o una de las más difíciles de cambiar. Luego la fuerza, la inercia, nos lleva al FOB. Es muy difícil introducir el FCA, y más teniendo en cuenta que quizá el vendedor quede convencido de las bondades del FCA, pero luego resulta que debe, además, convencer al comprador. La forma de obligar, no hay una forma de obligar, es convencer, es educar, y en última instancia es, si no quiere perderse la operación y es tan irrenunciable para el comprador utilizar FOB, pues utilizar FOB, pero ser consciente de cuáles son los inconvenientes para el vendedor y por lo menos desde su lado tomar las precauciones adecuadas. Bien, Maxi nos dice, ¿es correcto el seguro to the holder y endosado? Bueno, el endoso no sirve para nada, o sea, no tiene ningún sentido. Si es un documento al portador, al tenedor, el endoso es como un cheque al portador. Si se firma por detrás, pues no tiene ningún efecto práctico, pero es un cheque, o en este caso un seguro, en que las reclamaciones, normalmente eso será un certificado, en que las reclamaciones serían pagaderas al tenedor del documento. Luego ahí no hace falta ningún tipo de endoso. Esto, por ejemplo, en un crédito documentario, porque claro, hay bancos para miles en el mundo, miles de operadores bancarios, es posible que en algún crédito documentario se pida un documento emitido, las reclamaciones pagaderas al portador y endosado. Pues bien, si se pide eso, pues se puede firmar por detrás para no tener problemas, pero si no se firmara, eso no sería motivo de discrepancia en absoluto. No acabo de entender por qué si utilizo FOB o CIF con contenedores no me sirve el Incoterm, Esther. Bueno, esto en realidad no es que, lo que decíamos antes, no es que no sirva, sino que no lo estoy optimizando. Es decir, el ejemplo que poníamos cuando hacíamos las presentaciones de los Incoterms era el de los guantes, ¿no? O sea, si me cambio el guante de la mano derecha, me lo pongo en la mano izquierda, ¿puedo decir que no me sirve? Sí, me sirve, me está cumpliendo unas utilidades, unas funciones. El frío me está impidiendo que tenga frío, pero no estoy utilizando adecuadamente. Y cuando tengo que hacer movimientos precisos, puede ocurrir que note que me he equivocado de mano para el guante adecuado. Entonces, ahí es lo mismo ocurriría con el FOB o CIF en el tráfico de contenedores. Cubre un porcentaje de las prácticas de lo que puede ocurrir, suceder en ese tráfico, pero no las cubre todas, está pensado para otra cosa, el FOB y CIF está pensado para vestir otro tráfico. Entonces, si con ese FOB o CIF vestimos el tráfico de contenedores, pues le estamos poniendo un traje que no lo es el más adecuado. ¿Quiere decir que no sirve para nada? Pues no sirve para todo lo que podría servir, simplemente es eso. Maribel, ¿qué pasa si vendo DAP y no puedo llegar al punto convenido porque la aduana en destino no deja entrar la mercancía? Esto también es lo que comentábamos antes, o sea, utilicemos los Incoterms del grupo D cuando para países que nos den una cierta garantía, una cierta seguridad de que podemos llegar a destino, de que no va a haber una barrera infranqueable a la entrada de ese punto. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que en un DAP el vendedor se obliga a entregar la mercancía en los locales del comprador, pero el comprador a su vez se compromete a desaduanar la mercancía de importación. Por tanto, si el vendedor no pudiera entregar la mercancía en el punto de entrega acordado en el interior del país, en un DAP, porque el comprador no ha hecho su parte del acuerdo, que es facilitar ese despacho, el problema no sería del vendedor, sino que, lógicamente, sería del comprador, que es quien ha incumplido su parte del contrato.
Juan Blanco ha comentado que el CIP el CIP no debería solicitarse BL. ¿Qué debería solicitarse entonces? El FCR. En el CIP no es que no deba solicitar CBL, depende de cómo es cualquier modo de transporte, por tanto, el CIP también podría iniciarse a bordo, a pesar de que no necesariamente, si es un transporte, puede ser un transporte multimodal que se inicia a bordo, un transporte no tiene por qué ser específicamente contenedores, puede haber un tráfico, por ejemplo, el de carga general, que sea ZIP y no signifique haya una fase a bordo y luego una fase no a bordo en destino. Eso podríamos tener ahí un BL con entrega en origen a bordo. Pero en cualquier caso, lo habitual, que sería, supongo, lo normal, el caso de contenedores, el documento que debería solicitarse, en todo caso, no es un BL marítimo, sino que un documento de transporte multimodal. Es un Multimodal Transport Document, un MTD o un documento de transporte combinado, que puede ser también un Bill of Lading. Cuidado, o sea, aquí hay que distinguir que el Bill of Lading es el documento, en sentido puro, es a bordo, evidentemente. Pero el Bill of Lading también hoy se utiliza como sinónimo de ese documento de título que no tiene por qué ser específicamente un documento puramente marítimo. Si hablamos de Bill of Lading marítimo oceánico, estamos hablando de un Bill of Lading a bordo, pero podríamos tener, por ejemplo, está el FIATA, el FBL, es un documento de transporte multimodal, se denomina Bill of Lading y no es una evidencia de carga a bordo. Por tanto, hay multitud de documentos, puede ser un FIATA Bill of Lading, puede ser un documento de transporte multimodal, puede ser simplemente diciendo un Receive for Shipment Bill of Lading, y entonces ya el transportista nos dará un documento que tiene multiuso, digamos, puede ser a bordo o no a bordo, puede ser through o no, pero lo importante es que aparezca la expresión Receive. Es decir, hay muchas posibilidades. Lo que deberíamos evitar es cerrarlo al Ocean Bill of Lading, Marine Bill of Lading, Port-to-Port Bill of Lading o On-Board Bill of Lading. Esas cuatro expresiones son las que indican a bordo, y eso es lo que con el ZIP en contenedores podría ser problemático. Luego dice, el vendedor tiene BL, documento que el comprador necesita para despachar. Bueno, ese documento, si lo tiene el vendedor, pues lo entregará a través del crédito documentario, si hay crédito documentario, o lo hará llegar directamente al comprador. Es lo que comentábamos antes, en el CIP o en el CIF, en los incoterms del grupo C, como es el vendedor quien contrata el transporte, es el que tiene el Bill of Lading, si hay Bill of Lading, que lo necesita el comprador, pues se lo hace llegar y hasta ahí el comprador debe tener en cuenta que estará a expensas de recibir ese Bill of Lading, por tanto, para despachar. Siguiente es... Codeor, parece que dice, ¿cambia algo si en vez de contenedores son grupajes? Es decir, carga completa. Bueno, no, en principio no. Sí, habrá pequeños cambios en el Incoterm, habría un pequeño cambio, por ejemplo, el FCA, por ponerle un ejemplo. No es lo mismo FCA locales del vendedor, que eso sería habitualmente una carga completa, y entonces ahí la carga en el contenedor es por cuenta del propio vendedor, o la carga, la entrega en un terminal del transportista, que sería el caso de los grupajes, en que el vendedor lleva la mercancía al transportista en su terminal y es el transportista quien carga la mercancía a bordo, al interior, quien estima la mercancía en el contenedor. Luego, la diferencia básicamente estaría asociada al Incoterm, que a su vez estaría asociada a la utilización de una carga completa o de un grupaje, sería en si la carga al contenedor la hace el vendedor o la hace el transportista. Pero por lo demás no habrían grandes diferencias. PGG Group. ¿Cómo convencer al comprador de los nuevos Incoterm, CPT, CIC, CIP, cuando no los conocen, desconfían? Bien, esta es una tarea ingente del sector
dijéramos, del comercio exterior, donde una parte fundamental son las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio Internacional en primer lugar, pero también las cámaras locales que deben, o las asociaciones empresariales, asociaciones sectoriales, que deben insistir en charlas de este tipo a sus empresas asociadas, a empresas de su demarcación, para que entiendan perfectamente para qué sirven los Incoterms. Entonces, lo mismo que estamos haciendo hoy aquí, o que puede hacer una Cámara de Comercio en España en su demarcación, debería hacer en China, y seguro que lo están haciendo, pero de la misma forma que aquí hay en España centenares de miles de empresas, algunas ni siquiera conocen los Incoterms, pues dijéramos, el proselitismo pues va a llegar hasta donde llegue y habrá siempre alguien que no lo conoce. Una fórmula muy óptima es, al que no lo conoce, pues deberíamos tener la publicación Incoterms. Entonces en el apartado, en la parte posterior, en la segunda parte, donde están en inglés, pues vamos al FOB. Por ejemplo, aquí tenemos FOB, tenemos dijéramos, las notas introductorias en inglés que antes comentábamos, y le podemos enviar una copia de la publicación oficial de la Cámara de Comercio Internacional sobre Incoterms, donde fotocopiamos la página 227, donde se dice en el FOB, cuidado que el Incoterm FOB no es adecuado para el tráfico de contenedores, y así intentamos convencer a la contraparte. Pero bien, siempre ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, o sea, por tanto, ahí. Juan Blanco, de nuevo, creo, en el caso de vender ex-words, ¿cómo podemos justificar que el material se ha vendido con destino UE y por tanto no está sujeto a IVA? Bueno, en este caso es que cuando es de exportación o de entrega comunitaria, que sería el caso de la UE, no hay IVA. Entonces, ¿cómo se justifica? En el caso de... Eso debería preguntarlo a su fiscalista o a su agente logístico, ¿no? Pero esto se justifica a través de la factura, donde creo que tiene que constar el NIF comunitario, el NIF del comprador, y entonces a través también de las declaraciones de Intrastat es como se comunica, donde hay una constancia. Eso es como una venta doméstica, ¿no? En una venta doméstica hay unas fórmulas de acreditar que la mercancía realmente se ha entregado a quien se dice que se ha entregado. Lo mismo ocurre a través de la venta comunitaria, y básicamente es a través del número fiscal, entiendo yo. Entonces, lo que hay que acreditar es eso, que la entrega es a un alemán a través de un número fiscal, y entonces las haciendas, a través de los datos aportados por Intrastat y por IVA, van a hacer los cruces y van a ver si realmente esa factura que el español dice que ha facturado a no sé qué alemán, el alemán dice haberla pagado a no sé qué español. A partir de esos cruces es donde se ve si realmente ha habido ahí una entrega. Karma, hemos vendido CFR Argelia. ¿Sería más correcto el Incoterm CPT? Bueno, depende del tráfico. Supongo que si es contenedores, de nuevo, si la venta es en contenedor, lo más correcto, más que correcto, porque aquí no estamos juzgando lo que es correcto o lo que es incorrecto, no hay un juicio de valor, sino de uso, de optimización, ¿no? Entonces, lo más óptimo, lo más adecuado es el CPT. El CPT es el más adecuado. Si usted está vendiendo por contenedor a Argelia, lo más adecuado es CPT, más que CFR, por las razones que hemos ido comentando a lo largo de la sesión. Si lo que está vendiendo Argelia es grano, pues probablemente el CFR es más que adecuado. En el caso de una venta FCA fábrica, ¿qué documento debe entregar el transportista al vendedor? ¿Un FCR, un CMR? Pues cualquiera de los dos, lo que se acuerde, ¿eh? O sea, un CMR es el contrato, la carta de porte por carretera. Entonces, cuando en la fábrica se entrega al transportista la mercancía, el transportista entregará un recibo. Entonces, si ese transportista ya es el transportista internacional, ese recibo será el documento, el ejemplar para el expedidor de la carta de porte por carretera, y por tanto le entregará el CMR. Si lo que se ha acordado es un tipo de transporte utilizando un intermediario logístico, entonces puede ser un FCR, un certificado de recepción del forwarder, del transitario. Miguel García, las recomendaciones
de free on board más buque más fecha, en algunos casos sí y en otros no, son recientes. Bueno, estos son recientes, son de toda la vida, o sea, son de, bueno, toda la vida no sé, pero desde que se inventó el contenedor, eso es así. Por tanto, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que esa práctica, claro, el contenedor cada vez es más utilizado y cada vez es más evidente esa incomodidad que tiene ese documento de transporte que es marítimo en un tráfico que por su parte es multimodal. Entonces, eso como cada vez es más obvio, llega un momento en que se necesita... Llega un momento en que se necesita aclararse la situación y la propia Cámara de Comercio Internacional acaba publicando esa recomendación que debe tener 4 o 5 años. Y por tanto la recomendación es de 4 o 5 años, pero viene de mucho más allá. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿son válidas tanto para el BL y FBL? ¿También aplicable para CMR? Bueno, eso depende, no, para CMR no sería el caso, o sea, si el transporte es por carretera y utilizamos el FCA, claro, si utilizamos un transporte por carretera y utilizamos el FOB, todavía estamos, digamos, una mezcla más explosiva, menos óptima, ¿no? Entonces, en el caso del CMR, ya de una manera natural surgiría el FCA, o en el caso aéreo, de una manera natural surgiría el FCA o el CIP. No debería surgir el FOB para nada en el tráfico aéreo o en el tráfico por carretera, porque tenemos la versión del que antes era el FOB aeropuerto o el FOB camión, es el actual FCA. ¿Para qué tenemos que utilizar una denominación que Periclito hace ya casi 30 años? Utilicemos la actual y será menos complicado, ¿no? Es clarísimo, ¿no? En el caso del BL y el FBL, pues sí, porque ahí pueden ser a bordo, entonces sí, depende siempre, de acuerdo con lo que hemos visto, que en todo caso lo tendrán luego ustedes colgado en internet, ¿no? Pero esa recomendación, pues verán que depende básicamente de si se utiliza, si hay un transporte previo a la mercancía, es decir, si hay un transporte interior, un pre-carriage. Bien. Y hasta aquí tenemos las preguntas de hoy.